el par calculado modificado, que les decía yo, pues considerar hacer algunas modificaciones a la ley de control, como esta, basada más en los deseados, pues nos puede llevar a una problemática. Simplemente la diferencia estaba en que la sal, bueno, en este caso Barbalán resolvió el problema, pero si queríamos hacerlo con una función de Lyapunov, pues todo se volvía mucho más complicado, ¿no? Digamos, como una muestra de lo que podíamos hacer, porque normalmente no quiere decir que siempre Barbalán o la sal nos vayan a resolver el problema, ¿no? Pues hay ocasiones en que tenemos que irnos por una función de Lyapunov y es donde, pues ni modo, tenemos que seguir buscándola. Bien, después pasamos al caso de pasividad, donde vimos que pues bajo estas consideraciones se resuelve mucho más sencillo el problema, con el cambio de variable de S, ¿no? Se resuelve mucho mejor el problema, es mucho más simple. Y hace lo mismo, ¿no? Pues esa es la ventaja de que lo que yo quiero es resolver el problema de seguimiento de trayectorias. Que Q converja a una Q deseada y que Q punto converja a Q punto deseado. Ahora lo que quisiéramos hacer, lo que decía antes, en todos los controladores anteriores, lo que hicimos fue una retroalimentación para controlar las articulaciones. Siempre estuve yo pensando en darle una trayectoria deseada a las articulaciones, ya sean prismáticas o rotacionales, no importaba, nada más que yo le tenía que dar cómo quería que se moviera. Y eso lo puedo hacer si ustedes me dan una trayectoria deseada en el espacio, en el espacio cartesiano, hay una transformación por la cinemática, o bueno, hay una relación geométrica con las articulaciones y la posición del efector final. De esa manera, si me dan una trayectoria del efector final, yo les doy una posible trayectoria deseada de las articulaciones, aunque esa puede no ser única, recuerden eso, ¿no? Dependiendo cómo sea el manipulador. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no trabajar en el espacio? ¿Por qué no trabajar en el espacio cartesiano? Y este es el espacio de trabajo. Entonces, lo que yo quisiera hacer, o es otra posibilidad, es considerar directamente la posición del efector final y trabajar sobre él. Darle una trayectoria al efector final y quedarme con esa trayectoria. A ver, hay ocasiones en que lo puedo hacer, pero también hay casos en los que esto es imposible. Si el número de manipuladores empieza a crecer, la relación, el mapeo entre la posición del efector final y el número y las articulaciones se vuelve muy compleja. Y para hacer esto, pues hay que resolver esa relación. Entonces, por eso, algunas ocasiones se puede hacer. El efector final, nada más piensen, tiene 6 variables a controlar: 3 de posiciones, X, Y, Z, y 3 ángulos. Pues tenemos 6 variables. Si tenemos 6 articulaciones, tenemos un mapeo NN de 6 y 6 y puede ser invertible. Entonces, si tenemos 3 articulaciones, yo nada más puedo escoger, controlar 3 de las variables del efector final. Y así me voy, ¿no? Lo que yo quiero hacer es una relación cuadrada, es decir, que el mismo número de articulaciones corresponda al número de variables que quiero controlar del efector final, para poder tener una relación entre ellos, tener un mapeo que sea invertible. Entonces, vamos a mostrar eso. Bueno, queremos realizar un cambio de coordenadas al espacio cartesiano. Estábamos en el espacio de articulaciones del modelo de Euler y Lagrange. Está en el de las coordenadas generalizadas, que son las articulaciones. Entonces, se desea que el efector final siga una trayectoria predeterminada, por supuesto, ¿no? Conociendo la trayectoria cartesiana del efector final, el uso de la cinemática inversa permite obtener una trayectoria articular deseada equivalente. Esto sí lo quiero hacer en términos de velocidades, ¿no? Alternativamente, es posible realizar la tarea de control en el espacio cartesiano, lo que se conoce como control en el espacio de trabajo. Entonces ya me olvido y me voy al efector final, donde se está moviendo y quiero controlar ese punto. Sea entonces un mapeo que va de Q a RP, un mapeo suave, invertible, lo que vamos a necesitar. Entre las variables articulares Q, que está en Q, y las variables del espacio de trabajo X, que está en RP. O sea, no sé ahorita cuáles son las dimensiones, ¿no? Lo que yo tengo es que... ¿Dónde voy? El caso
X es igual, lo que estoy diciendo es que tengo un mapeo donde X es igual a F de Q. Y ya, pues aquí las dimensiones que haya que considerar, ¿no? Les decía, pues el caso óptimo es que la dimensión de X es la misma de Q. Y donde X, pues, va a ser las posiciones X, Y, Z y los ángulos de Euler. Entonces tengo 6 posiciones y quién sabe cuántas articulaciones. Pero a eso vamos, ¿no? El caso óptimo es aquel en el cual n es igual a p, en estas dos. Esto es el número de grados de libertad del robot es igual al número de variables en el espacio de trabajo. Si p menor que 6, las variables del espacio de trabajo solo proporcionan una parametrización parcial de S3, es decir, de R3 plus SO3. Les decía, tengo 3 posiciones y 3 ángulos. Y entonces pues en realidad no es importante, casi. Normalmente lo que yo quiero es asegurar que el efector final llegue a una posición en X, Y, Z. Y el ángulo realmente no me importa mucho en general, pero pues en ecuaciones es importante, ¿no? Ya aquí va a depender de cuántas articulaciones tenga, para ver si es posible que llegue con el ángulo que yo quisiera, ¿no? Si tengo un robot cartesiano de 2 grados de libertad, pues es imposible pedirle que haga todo lo que se requiere en términos de estas 6 coordenadas, ¿no? No podría lograrlo nunca. La dinámica de un manipulador, entonces, está dada por esa ecuación, ¿no? La de arriba, la misma de siempre. Tenemos que la relación de velocidad entre la posición cartesiana X que está en RP del efector final y las variables articulares se obtienen al considerar el jacobiano del sistema. Esta es la relación que ya teníamos, ¿no? A ver, yo dije que tengo X igual a F de Q. Entonces, en realidad lo que yo quiero, si tomo la derivada de X, X punto es igual a la parcial de F con respecto a Q por Q punto. Y esto precisamente es lo que pues, ya conocemos, ¿no? Esta relación es esta de aquí, donde tengo el jacobiano metido allí. Ese jacobiano ya lo conozco, es el que hacemos cuando sacamos la cinemática. Claro que hay cosas que les decía yo, esto está en términos de velocidades, pero es una relación ya 1 a 1 en general, si esto es cuadrado, entre estas dos variables. Considerando que F es un mapeo suave, es decir, diferenciable e invertible, y cuando digo invertible, pues es que n sea igual a p, ¿no? Para que esto sea cuadrado y esto tenga una inversa. Se puede escribir que Q punto es igual a J a la menos 1 por X puntos, ¿no? Es el mapeo inverso, ¿no? Suponiendo que existe. Y entonces Q dos puntos, perdón, pues es la derivada de esto, ¿no? J a la menos 1 por X 2 puntos más la derivada de J, que recuerden que depende en realidad de Q, por X puntos. Y entonces, si yo considero como notación que J a la menos T es la transpuesta de la inversa, para simplificar nada más la notación, digamos que en ocasiones se usa, pues, pero no es estándar esa notación, ¿no? Entonces, este modelo que está acá, pues ahora yo lo puedo transformar. Ya tengo Q2 puntos es esto, sustituyo aquí. Luego tengo Q punto, lo sustituyo aquí, que es J a la menos 1 por X, ¿no? O J a la menos 1 por X. G de Q por tab. Evidentemente que aquí está el problema en que todas las variables, todas las Q, debería de transformarlas. Y otra vez les decimos lo mismo, ¿no? No hacemos la transformación de todas las variables porque en general para control no hace falta. Las relaciones que se obtienen son suficientes con estas transformaciones que hacemos. Pero claro, está especificado cuál es. ¿Qué sucede entonces? A ver, yo tengo entonces D de Q por J a la menos 1 por X 2 puntos y luego esta C J a la menos 1 X por X punto
y esta que va por X punto, D de Q por la parcial de J a la menos 1, otra vez por X punto, y los que me quedan, ¿no? Aquí, si se fijan, tengo D por J a la menos 1. Esta matriz, esta sigue siendo una matriz. Esta era de N por N y esta es de N por N. Entonces esta matriz, si N es igual a P, ¿no? Esta matriz no es simétrica. Entonces normalmente, como la solución de esta ecuación diferencial, si la multiplican por una matriz invertible no cambia, entonces yo puedo multiplicar esto por J a la menos traspuesta para hacer esto una matriz, para hacer de la matriz de inercias una matriz simétrica definida positiva. Y entonces por eso se multiplica por J a la menos traspuesta a la ecuación anterior, y lo que teníamos es esa ahora. Y claro, ahora sí, esta es simétrica definida positiva, porque esta era definida positiva. Entonces esta pues es una forma cuadrática, entre comillas, pues, porque estamos hablando de matrices, pero esto me da D, que tiene las mismas propiedades que habíamos dicho antes. Después todo esto, multiplicado por X, me da C. Después tengo B, que es esta, y la última es la G barra, que está otra vez la J a la menos traspuesta por la G, y J a la menos traspuesta por el tau me da la fuerza de entrada. Aquí ya hablo de fuerzas, ¿no? No estoy hablando directamente, si es que fuera pues el rotacional, no estoy hablando de los pares. Entonces bueno, los de D y todos los matrices están aquí abajo. Entonces si se fijan, volvemos a una representación muy parecida a la que teníamos antes. Esta es casi igual. Por supuesto, lo que yo decía, a ver, si yo estoy haciendo una transformación a X, aquí tengo X, pero aquí tengo Q. Entonces, a partir de esto, pues claro que yo puedo obtener cuál es el valor de Q. Si X es igual a F de Q, pues Q es igual a F a la menos 1 de X. Y les decía, para que yo pueda hacer esto, pues la dimensión de este y este deben de ser iguales, para que haya una relación 1 a 1 y yo pueda ir de un lado para otro. Si no es así, pues ya estoy en un problema. No quiere decir que no haya solución. Digamos que este mismo procedimiento se puede hacer en lugar de usar la inversa, con algo que se llama la pseudo inversa, o la inversa de Monroe, que lo que me da es la parte invertible del mapeo que se está considerando. Pero no nos metamos en eso, yo quiero la inversa ahorita. Entonces la inversa yo la puedo obtener así, y por lo tanto Q es F a la menos 1 de X, y donde haya Q, pues aquí tengo F a la menos 1 de X. Y Q punto, dijimos por el jacobiano, Q punto es J a la menos 1 por X punto, pero depende de Q. Entonces como depende de Q, pues yo hago Q en F a la menos 1 de X. Con esto lo que tengo entonces es que EQ ya la puedo escribir en términos de X, y Q punto también la puedo escribir en términos de X. De esta manera, entonces sí, si yo hago esto, sustituyo acá, pues entonces tengo el sistema completamente transformado en las coordenadas X y X punto. Otra vez, reiteramos lo mismo, ¿no? Este paso ya no es necesario porque las técnicas de control no le importa de qué depende C, por las propiedades que dimos, ¿no? Que D es simétrica definida positiva, que D punto menos 2C es una matriz antisimétrica. Entonces hacen que estas matrices, no me importa cómo tengan las variables de las que dependen. Entonces, me quedo con este sistema. Ahora la pregunta es, nosotros ya vimos varios controles para ese sistema. Bueno, pensando que estaba en Q y Q punto, ¿no? Q punto, Q punto y Q dos puntos. Parece que ya vimos varias técnicas y todas se basaban en eso que yo dije, ¿no? Que D era simétrica definida positiva y que había una matriz N que se formaba entre la combinación de D punto y C. Y entonces resulta que esa propiedad se satisface. Entonces la última ecuación tiene la misma estructura que la ecuación que teníamos en Q, y esto nos permite demostrar estas dos propiedades que son las que yo les decía nos permitían resolver los problemas que hemos visto hasta ahora.
Entonces, D barra es simétrica definida positiva. Claro, esa no tiene ningún problema, ¿no? Como decía ahorita, sigue siendo simétrica y definida positiva, dado que D es definida positiva. D barra punto menos 2C barra es una matriz antisimétrica. Y eso, como vemos, a ver, ¿qué? D barra punto menos 2C barra, ¿a qué va a ser igual? Pues sustituyo nada más, ¿no? Tomo la derivada de D y la derivada de D con respecto al tiempo, acá está D, entonces tengo una derivada en J, otra derivada en J a la menos 1, que esas dos las voy a sumar, y una derivada de D. Y entonces, tengo la de D punto es esta y esta, y 12 barra es esta que está acá. Y aquí pues ya trato de darle la forma que a mí me conviene en términos de lo que yo ya conozco. Es decir, si se fijan, aquí está inmiscuido D y aquí está. ¿Dónde está C? Ahí. Ah, no, perdón. Esta es la de. Bueno, a ver, aquí ni había sumado todavía. Esta y esta son las de D, ¿no? Esta es la derivada de D, del primero y del último, perdón. Y luego acá es la 2J. Esta es la de C, esto es C, perdón. Y entonces, de aquí lo que les decía, bueno, pues aquí tengo D punto y tengo C. Y se fijan, está J traspuesta, J, entonces tengo D punto menos 2C, este y este. Si saco pues el J traspuesta por un lado y el J a la menos 1 por el otro, me queda dentro de eso, me queda D punto menos 12. Y eso pues hace que esos dos términos se eliminen. Y luego, bueno, ya los que quedan, ¿no? O sea, los junto estos de esta manera, y los otros dos, había los que iba a sumar, los que dependen de estos son estos dos. Y como decía, este término se hace cero, ¿no? Porque esta matriz es antisimétrica. ¿Cómo vemos? Aquí tengo una matriz, no tengo un vector. Pero agarren columna por, y fila por fila y columna por columna, ¿no? Porque esta es la traspuesta. Entonces, en realidad tengo para cada uno de esos filas y columnas que siempre se va a hacer cero. Por eso este término siempre se hace cero. Y entonces nada más me quedan estos dos. Y estos dos, pues los puedo escribir aquí. Que si se fijan, tengo dos veces la derivada de J a la menos traspuesta por D, J a la menos 1, y el otro es al revés. 2J a la menos traspuesta, D de Q por D de T, de J a la menos 1. Y si se fijan, uno es el traspuesto del otro. Por eso escribo que esto lo puedo considerar que psi y aquel es psi traspuesta. Entonces, esta es la matriz de barra punto menos 2C barra. Y yo puedo decir que es de esta forma. Para cualquier matriz antisimétrica se satisface que A más A traspuesta es igual a 0. Para cualquier matriz antisimétrica. Entonces, para que esta matriz sea antisimétrica, pues hago esta matriz más su traspuesta, es decir, considero esta más su traspuesta. ¿Y eso qué es? Pues es esto, sí menos sí traspuesta más su traspuesta. Y si se fijan, la traspuesta de esto es esto traspuesta, que me queda positiva, menos sí sin traspuesta. Esta traspuesta se va con esta y esta se va con esta, y entonces me da un 0. Lo que quiere decir entonces, pues, que estas nuevas matrices siguen satisfaciendo la misma condición. Y pues todo está muy bonito, ¿no? Lo que yo les decía. Por supuesto que la clave está en que yo pueda establecer bien este mapeo. Si este mapeo no lo puedo yo especificar, pues difícilmente, por más que haga todos los desarrollos, puedo hacer algún control. Y claro, por supuesto que siempre lo puedo hacer pues, casi hasta 3 grados de libertad. Ya de ahí en adelante todo se complica mucho. Claro, siempre está Maple que nos ayuda, ¿no? O matemática que nos ayuda a resolver la relación entre ellos, el mapeo inverso.
Pero como la solución puede no ser única por la configuración, codo arriba, codo abajo, lo que haya que ver con la cinemática, pues se vuelve complicado. Y entonces aquí entran otras cuestiones para este tipo de cosas, como planeación de trayectorias. Es decir, si yo quiero que el efector final se mueva de un lado a otro, pues quiero que se mueva con una cierta trayectoria que no me meta problemas en este mapeo, que mantenga el rango siempre completo, porque puede hacer ver trayectorias que reduzcan el rango de ese mapeo. Y otra vez, entonces ahí estoy en un problema, porque si reduce el rango, no tengo inversa. Y pues hay mucha gente que trabaja en ese tema de planificación de trayectorias. Es un tema interesante, sobre todo los mecánicos, ¿no? Los mecánicos se dedican mucho a eso, donde se olvidan mucho, tiene que ver la configuración del manipulador y la trayectoria del efector final. Los mecánicos sí se interesan mucho en esto, pero se olvidan de la parte de control, porque es evidente, el problema per se es muy grande. Entonces hay muchos trabajos relacionados con ese tipo de cosas. Nosotros, como les decía, pues tenemos que considerar que este X igual a F de Q, pues es un mapeo invertible y suave derivable, en general es derivable, pues. Aquí usan mucho teoría de tornillos para resolver este tipo de cosas. No me pregunten qué es, ahí si no me he metido yo. Es cosa de mecánicos. Quizás Gerardo Silva, que es mecánico, sí sepa más de esto. Teníamos unos amigos que venían a dar clases de ese tipo de cosas aquí cuando iniciábamos. Gente especialista en esto ¿de dónde venía? De Celaya y de Guanajuato. De la comunidad de mecánicos, ¿no? Pues no es que no tiene que ver con control, pero se dedican a ese tipo de cosas. A ver, entonces, dijimos entonces que la matriz es antisimétrica, y entonces pues ya sí, ya me puedo plantear un control. Si se fijan, va a tener las mismas propiedades que teníamos antes. Aquí está mi sistema. Entonces yo digo, a ver, mi retroalimentación de par calculado, pues yo la escribo para este sistema, en lugar de tau, pues tengo f. La escribo de la misma forma que lo hice para las coordenadas q, y entonces lo que obtengo es esta manera, ¿no? Recuerden que esta es la forma del par calculado que no convergía, le sumaba estos dos términos de seguimiento, y lo que quiero hacer entonces es eliminar cierta dinámica del manipulador y hacer que converja a partir de esta retroalimentación. Entonces, donde f por supuesto es j menos transpuesta por tau, y tau pues es el inverso, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, si ustedes cierran el lazo, yo agarro este f, lo pongo acá, pues lo que obtengo en lazo cerrado es esto, que es igualito a lo que hicimos antes. Mándenlo para acá, y me queda d de x menos x deseado, dos puntos, menos kb, bueno, esto más kb por x tilde punto, kp por x tilde. Y en resumidas cuentas, lo que tengo, pues es un sistema como este, ¿no? Que para ese sistema dijimos, bueno, la manera más simple, y quizás lo que primero haríamos, es considerar que las matrices KB y KP son diagonales. Y si esas matrices son diagonales, entonces tengo un conjunto de n ecuaciones diferenciales de segundo orden, sencillitas, que yo puedo resolver. Entonces lo único que requiero que estas matrices sean diagonales y definidas positivas. Y si no, luego vimos el resultado, pero con que fueran simétricas definidas positivas para cualquier matriz KB y KP, aquí las he puesto con minúsculas, ¿no? Las había puesto con mayúsculas antes. Con eso podría ser yo obtener la convergencia. Aquí por supuesto que las cosas no son tan sencillas. Si yo quiero controlar el efector final, necesito tener la posición en todo momento del efector final. Y eso pasa por la configuración de las articulaciones, por supuesto. A menos que tuviera yo una cámara o algo que estuviera determinando en el espacio de trabajo dónde está. Si no, no me escapo de ver la relación con las articulaciones. Entonces, aquí también metimos una función de la Coulomb, si se acuerdan, ¿no? Para resolver esto. KB y KP se eligen tales que 65 resultan ecuaciones asintóticamente y exponencialmente en este caso, por ser un sistema lineal estable, ¿no? Recuérdense que una condición necesaria y suficiente para la estabilidad para la estabilidad es que KB y KP sean matrices simétricas definidas positivas. En realidad será la solución, ¿no? Y ahí la resolvemos por diferentes cosas.
En particular, eligiendo KB y KP diagonales se resuelve fácilmente el problema, lo que decía ahorita, ¿no? La prueba final sigue los pasos del problema resuelto anteriormente en el espacio articular. Pues ya no hay nada que hacerle. Digamos, la diferencia está en la implementación que debemos de hacer. O cómo la realizamos. ¿Cuál preferiría yo? Por supuesto que las articulaciones. Les decía, el mapeo de X y Q no es tan evidente. Y si lo tienen, la inversa tampoco. Entonces, a menos de que sea un manipulador de 2 grados de libertad, casi yo me quedaba ahí. Para que todo estuviera bien determinado, yo preferiría trabajar con las articulaciones. Y por eso casi todos los estrategias de control están sobre las articulaciones. Ya la planificación, pues, de decirme, a ver, yo quiero que el efector final se siga tal trayectoria, de un punto A a punto B en el espacio cartesiano. Bueno, obtienen eso, generan las trayectorias deseadas de las articulaciones y meten control. Entonces tienen varias, de una trayectoria del efector final, obtienen las correspondientes de las articulaciones y controlan individualmente cada articulación. Eso es por donde yo me iría realmente. En lugar de seguir con este enfoque, pero bueno, hay que plantearlo, ¿no? Bueno, aquí se acaba este tema, este control. Déjenme pasar otro. Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda. J a la menos 1 transpuesta de Q, J menos 1. A ver, espérame, déjame ponerlo. La primera vez que es la multiplicación por la transpuesta. Cuando lo multipliqué por la transpuesta, acá. Ajá, ahí mismo. ¿Cuál era el problema con tener solo de Q, J a la menos 1? No, es que... ¿Qué dijimos que necesito para...? Esta, la multiplicación por... Bueno, más bien, a ver, D por J a la menos 1 es ahora mi matriz de inercia. Pero D por J a la menos 1 no es simétrica. Y no sé si sea definida positiva. Pero, si multiplico por J a la menos transpuesta, entonces es simétrica y va a ser definida positiva porque D es definida positiva. Porque ahora está en una forma cuadrática. Okay. Esa es la razón. Okay. Estrictamente, no debería de hacerlo. ¿Para qué? O sea, yo podría trabajar con este modelo, escríbalo, hacemos las multiplicaciones que haya que hacer y se puede trabajar con él. Solo que para las estrategias de control que ya conocíamos, yo requiero que sea simétrica definida positiva. Por eso multiplico por J a la menos transpuesta. Y claro, ya queda multiplicada todos los demás, ¿no? El J a la menos transpuesta, pero no me afecta. Y no afecta en la solución de este problema. O sea, si hay convergencia a cero, por la multiplicación de una matriz invertible, se mantiene la convergencia a cero, en cualquiera de los dos espacios. Entonces realmente no le causa ningún problema, no es ningún problema que multiplique por J a la menos transpuesta, por este lado, porque la solución también va a converger al mismo lugar. A menos de que yo multiplicara por una matriz que no sea invertible. Ahí sí ya me meto en un problema, no lo podría hacer. Es lo que les decía, ¿no? Cuando el mapeo no es invertible, entonces uso la pseudo inversa y hay un espacio nada más de solución, ya no es todo Rn, solamente hay un espacio en el cual se puede resolver. Entonces, en otras palabras, cuando no es invertible no puedo seguir cualquier trayectoria. Pero aquí, pues claro, aquí puedo seguir cualquiera, ¿no? ¿Más o menos? Sí. Vamos a continuar con el control adaptable. Y aquí no se llevan adaptable ustedes, ¿ya llevaron? No. Entonces, vale la pena. Bueno, el control, digamos, es repetitivo, pues, digamos, las técnicas de control adaptable siguen más o menos las mismas normas para aplicarse en cualquier sistema. No tiene que ser, pues, un manipulador. Casi las mismas condiciones se van a requerir, no importa dónde lo vayan a aplicar. Entonces, para eso, pues, vamos a ver una pequeña introducción de ese controlador.
en un sistema de una dimensión y luego lo ponemos en el manipulador. El control adaptable es una forma alternativa de resolver problemas de control sujetas a incertidumbres en el modelo. Es decir, aquí la intención para nosotros es considerar que no conozco bien los parámetros del sistema. ¿Y cuáles son mis parámetros ahorita del manipulador? Pues son distancias, masas, que no medí bien, digamos, el tensor de inercia, que no lo calculé bien, que no sean exactamente los verdaderos del sistema. En un control adaptable los parámetros del controlador varían en el tiempo. Se supone eso porque los queremos encontrar. Basado en un mecanismo que considera las señales del sistema y por lo tanto el ajuste de los parámetros se realiza en línea. Puede ser en línea o fuera de línea, en realidad vamos a ver nosotros en línea. Existen dos enfoques principales: control adaptable basado en modelo de referencia, que es equivalente para nosotros a trayectoria deseada. La trayectoria deseada pues la da el modelo de referencia, y el método de autosintonización. Estos enfoques presentan dos configuraciones principales y no es exactamente las que vamos a considerar. Vean, son muy parecidas las dos. Yo tengo un modelo, tengo mi planta, el manipulador pues, y tengo un modelo de referencia. El modelo de referencia lo que me da es cómo quiero que se mueva la planta. Como en este caso, bueno, digamos, este es el caso general, ¿no? Como en el manipulador en realidad no usamos modelo de referencia, usamos trayectorias deseadas. Pero el modelo de referencia en realidad me da las trayectorias deseadas. ¿A dónde quiero que la planta se vaya? Si se fijan, tengo Y de la salida de la planta, tengo YM del modelo de referencia y genero una señal de error. Esa señal de error, por supuesto, es la que quiero yo mandar a cero. La señal de error entra en la ley de adaptación que va modificando el valor de los parámetros de la planta y los mete en el controlador. Y ya entonces el controlador, al controlador le estoy ajustando el valor de los parámetros. Imagínense la masa, que la medí mal, entonces el controlador hace tal, cierra el lazo, verifica, ve la ley de adaptación y me dice que la masa debe de ser de otro valor y se lo mete al controlador. Así que como magia. Pero pues tampoco, si no todo fuera adaptable, ¿no? Tampoco es la solución total a los problemas de control. En el otro esquema, es decir, aquí, entonces tengo una trayectoria deseada ya que yo quiero seguir. Este es el que vamos a seguir. En el otro esquema, si se fijan, pues ya no tengo una trayectoria de la cual seguir, tengo una señal deseada a la entrada. Aquí ya las consideraciones cambian un poco, porque esta señal de entrada es la que me va a dar el valor al que quiero yo llegar a la salida. Acá, si se fijan, este valor de entrada pasa por el modelo de referencia y se modifica aquí y entonces me da la deseada. Son muy parecidos, pues, si se fijan. Entonces los valores de entrada entran al controlador, otra vez en la planta saco el valor, entra al estimador, la señal de error se genera a partir, bueno, aquí debería de haber un comparador, entra al controlador, otra vez muevo los parámetros, digamos el parámetro estimado es este A, lo estoy moviendo, lo meto al controlador e inyecto a la planta. Eso sería más o menos el esquema esto ya no le hagan caso, esto fue lo de, porque lo vamos a usar evidentemente, lo de Barbalat, pero ya lo vimos antes. Entonces, para tratar de ver un poquito qué hace esto, veamos el caso del modelo de referencia. Digamos la estructura esta, ¿no? En un esquema basado en modelo de referencia, el modelo de referencia provee el valor deseado de la salida del sistema. La planta tiene una estructura conocida con parámetros desconocidos. Es decir, Euler-Lagrange, si yo lo aplico, me da bien la estructura del manipulador. Pero Euler-Lagrange no sabe si yo metí bien los parámetros de las masas, las distancias y las inercias. Entonces, el modelo de referencia constituye la respuesta ideal del sistema. Quiero que mi manipulador siga el modelo de referencia, aunque aquí no va a ser un manipulador, ¿no? La ley de adaptación ajusta los parámetros de la ley de control.
Para ejemplificar esto, consideramos este caso tan simple, con el que empezamos el curso, ¿no? Una masa puntual que se está moviendo en una dimensión. Tengo una masa por aceleración y tengo una fuerza. Entonces me estoy moviendo en esta dimensión. ¿Qué sucede si yo quiero controlar el movimiento de esa masa? Pues tengo que meter la fuerza, un controlador en esta parte que haga pues que este siga una cierta trayectoria. Y algo sencillo pues de seguir, todo es un sistema lineal, no hay mucho que hacer. Una forma sencilla sería, bueno, no es cualquier referencia, ¿no? Es un modelo de referencia que tengo. A este modelo, entonces, como dice el diagrama, le meto una entrada RDT. Este modelo es una ecuación diferencial de segundo orden, nada más. La pongo de segundo orden porque la masa, pues, el modelo de la fuerza es de segundo orden. Entonces quiero que haya un acoplamiento adecuado entre los dos. Podría ser de orden diferente, normalmente se ocupa el mismo orden. Entonces para este sistema, pues este va a evolucionar, esta ecuación va a evolucionar y me va a dar una trayectoria, una solución pues para x de m. Esa trayectoria, esta solución, es la que yo quiero seguir a partir de mí. Quiero que sea la forma en que se va a mover mi masa. Entonces, idealmente se pide que la masa m siga la trayectoria especificada por la entrada RDT, pero a través de esta dinámica, ¿no? Amortiguada a partir de la dinámica que está aquí. Entonces, voy a inyectar y saco de aquí x. Eso me lo da Simulink, si quieren, ¿no? No necesito resolverla realmente. Es un sistema masa resorte, podríamos pensar, ¿no? Si la masa se conoce de manera exacta, pues una forma de resolverlo pues rápidamente es poner esta ley de control. Recuerden que m por x 2 puntos era, ¿no? Igual a u, es lo que tenía como sistema. Entonces si meten u aquí pasan todo del lado izquierdo, juntan m por x menos x de referencia xm y les queda x tilde 2 puntos. Y luego pasan dividiendo la masa y les queda este sistema que está aquí. Igual que hicimos en el manipulador, ¿no? Un sistema de segundo orden. Aquí nada más hay una variable, x tilde, pues otra vez es x menos x de referencia, ¿no? Entonces aquí pues yo ya sé que se va a estabilizar, es decir, cuando digo estabilizar, es porque estoy viendo la estabilidad, pero de x tilde. Entonces, si este sistema tiende a 0, x tilde tiende a 0, ¿qué necesito? Que los polos estén del lado izquierdo, tiene dos polos. Y entonces, si están del lado izquierdo, x tilde tiende a 0, también x tilde punto y x tilde 2 puntos tienden a 0, y por lo tanto x tiende a x0. Y ya. Ya sé que si los coeficientes son positivos, entonces este sistema es asintóticamente estable. No hay ningún problema, ¿no? Considera ahora que la masa, ya con esto resuelve el problema, pues. Pero consideremos ahora que la masa no es conocida de manera exacta. No sé realmente cuál es el valor de la masa. Y que se utiliza un valor estimado de la masa, que le llamo m gorro, tal que m tilde es igual a m gorro menos m. Entonces la retroalimentación, como no sé el valor de m, pero sí conozco m gorro, es decir, otro valor, pues meto aquí m gorro, ¿no? Este m gorro entonces ya es diferente de m, y ya si lo paso, si lo pongo un lazo cerrado con este y lo paso del otro lado, pues ya no puedo juntar las m, ya no puedo factorizar m, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Cierro el lazo pues, y lo que obtengo es esto. Y si yo lo paso, ¿qué? A ver, ahí está. Pero m, yo sé que es m más m tilde, por como definimos m tilde, ¿no? Entonces esto, multiplíquenlo por esto, y m tilde multiplíquenlo por esto, y lo que obtengo pues, la parte de m por esto, lo paso de este lado. Pero me queda m tilde del otro lado. No entiendo, ¿la m va variando? ¿Sí? Además, ¿En su valor? se asume que m puede variar, sirve para cuando m varía, pero en este caso, digamos, nada más estamos considerando que tengo un valor diferente de m y m gorro son diferentes, pues. Puede ser que m esté variando,
Pero eso no importa, aquí en el desarrollo eso es exactamente igual. ¿Qué sucede en esto? Que aquí hago lo mismo que hicimos cuando conocí a M, porque ya tengo M aquí. Aunque no lo conozca, pues yo sé, no conozco M, pero yo sé que M gorro es M más M tilde. M es la real y M tilde es un error. Es un estimado. Ah, sí, el M tilde es el estimado. Digo, el error. A ver, M, más bien M tilde, ¿qué dijimos? M estimado Menos M, lo que sí. menos N. Este no lo conozco. Y yo sé que pues más o menos debe de ser este el valor. Entonces me puso este. Pero entonces por eso M gorro es igual a ¿qué? A M tilde más M. Esa es la sustitución que hago después. Entonces, si se fijan, de este lado, yo puedo juntar este con este. Entonces saco el M, o más bien meto este, y factorizo M, y me queda la ecuación de segundo orden que dijimos antes. El problema está que de este lado tengo M tilde, la señal de error entre las M's, el error entre ellas, multiplicado otra vez por la dinámica del sistema. Supongan que a este le llamo B minúsculo. Entonces tengo M tilde. Ahorita van a ver que no es importante, nada más estoy para simplificar, digamos, el desarrollo. Tengo M tilde por la señal B. Esta es la señal B. Y de este lado, pues otra vez el M sigue, esto sigue, es un sistema de segundo orden. Y aquí, claro, tomando en cuenta la estructura que tengo, vean, tengo, esto lo puedo separar, bueno, primero lo separo en dos, lo separo como M2, ¿qué? X tilde 2 puntos más lambda por X tilde. Esta es una variable de interés. Y del otro lado pongo lambda por X tilde más lambda X. Esto es exactamente igual que esto. Y entonces, ¿qué pasó? Que tengo M, y esto es la variable S punto, le voy a llamar así, y esta es la variable S, porque esta es la derivada de este. Entonces, si a este le llamo S, pues este es ese punto. Entonces, lo que tendría es un sistema de esta manera, donde S es X tilde más lambda, X tilde punto más lambda, X tilde, como lo hicimos antes, pues, usando la propiedad de pasividad. Y B es igual a todo esto que está aquí. Entonces, yo necesito que S converja a 0. Si S converge a 0, entonces X tilde es igual a menos lambda X, y entonces si lambda es positiva, entonces X tilde tiende a 0, y X tiende al X de referencia. Lo mismo que hicimos antes. A ver, pero para que S tienda a 0, pues no es evidente porque tiene una entrada aquí, tiene otro valor. Si no es, a ver, yo puedo pasar primero dividiendo este, ¿no? O sea, podría escribir S punto más lambda S es igual a M tilde entre M por B. Y esto, si quieren, pues háganlo una entrada gamma o una señal gamma de T. Entonces podría decir que tengo ese punto va a ser igual a menos lambda S más gamma de T. Y este es un sistema lineal con una entrada. Digamos, si toman la parte esta es estable, ¿no? Olvídense de este. Esto sería estable y esto ya hace que S tienda a 0. Pero si tiene este, ya no es evidente. Porque la solución más o menos sería que S de T es igual a E a la lambda, ¿qué? E a la menos lambda de T menos T0 por S de 0, que corresponde a la parte estable, más la integral de T0 a T de E a la T menos tau por gamma de T
de tau de tau. Y entonces este valor es el que impide que esto tienda a cero. Entonces, si lo queremos ver como una ecuación diferencial, entonces yo necesito hacer algo para quitarme de encima ese problema. De eso se trata, pues, el control adaptable. Bueno, claro, en este caso es tan simple, ¿no? Entonces se empieza considerando una una dinámica. Supongo, pues, que la masa tiene una dinámica. Que esa masa, la dinámica de la masa es m gorro punto igual a menos gamma por b por s. Gamma es constante en este caso, ¿no? B es la misma que tenía en la otra ecuación, y S, por supuesto, pues es el estado de la otra ecuación. Bajo esas consideraciones, como m tilde es m gorro menos m, por supuesto que m, si es constante, va a ser igual a 0, entonces m tilde es igual a menos gamma b por s. Y entonces ahora tengo una dinámica para m tilde. Y por supuesto, entonces lo que tengo son estas dos ecuaciones: m por s menos m lambda s más m tilde por b, y m tilde menos gamma ds. Esta es una ley de gradiente, se le llama gradiente negativo. Puedo asegurar, sería la pregunta, ¿no?, que s tienda a 0, porque es lo que ando buscando. ¿Qué necesito aquí de este sistema de ecuaciones ahora? Pues en principio ya hago lo mismo que he hecho siempre, ¿no? Para ver qué pasa con él, pues considero una función de Lyapunov. Necesito ver a dónde converge S y M tilde. La función de Lyapunov pues depende de S y de M tilde. De S y de M tilde. M es constante, recuerden, ¿no? Esa no me causa ningún problema. Bueno, algo más. ¿Cuál es el punto de equilibrio de esto antes de usar Lyapunov? Para el punto de equilibrio considera que esto y este son 0, ¿no? Que ese punto y m tilde punto son 0. Si este es 0, pues suponiendo que estos son diferentes de 0, pues ese es 0. Y si ese 0, este término es 0, y termina que m tilde también es 0. Entonces el punto de equilibrio es el 0. Entonces puedo meter Lyapunov. Si considero Lyapunov, digamos, de aquí ya visualmente es difícil ver cómo converge, ¿no? Por eso necesito que Lyapunov me diga qué está pasando. Porque recuerden que B es una función, ¿no? No es algo sencillo. Es una función medio larga que depende de las dinámicas que ya están ocultas de S. Entonces, tomando la derivada, pues sería esto: m por s, de S por ese punto, y un gamma de m tilde por m tilde punto. Y ese punto es esto, y m tilde es esto. Entonces, S, m tilde, ¿qué? Gamma y gamma se van, entonces me queda S, m tilde b, m tilde s b. Este se va con este, y me queda nada más esto: b punto igual a menos lambda m por s cuadrado. Entonces, este sistema, b punto nomás depende de un estado. Por lo tanto, el sistema solamente es estable. Como el sistema produce b punto semidefinida negativa, se tiene que probar se tiene probada su estabilidad. Para probar que el límite de S tiende a, cuando t tiende infinito, tiende a 0, se utiliza Barbalat. Puedo usar Barbalat, ¿no? ¿Qué me dice Barbalat? Que si b punto es uniformemente continua, entonces b punto tiende a 0. Y para que b punto sea uniformemente continua, tan solo es suficiente con que la derivada de b punto sea acotada. La derivada de b punto es esta. La saco nada más por mostrarla, ¿no? Pero como el sistema es estable, pues la derivada de b punto, o sea, b dos puntos, pues va a ser acotada. Porque los estados, ya sé que el sistema es estable, se vienen a una vecindad del origen y ahí se quedan. No va a crecer. Entonces todo es estable. Por lo tanto, b punto es uniformemente continua y b punto tiende a 0. Si b punto tiende a 0, pues entonces S está tendiendo a 0.
Y eso es lo que me importaba, que S tendiera a 0. Como B dos puntos está acotada, B punto es uniformemente continuo, por lo tanto se cumple que B punto tiende a 0, a lo que a su vez implica que S tiende a 0. Y ya, esto está bonito porque entonces, si S tiende a 0 a partir de la definición de S, pues yo ya puedo concluir lo que es todo lo que me hacía falta, ¿no? A ver, yo no veo que esté acotada. ¿Por qué está acotada? Ve dos puntos. ¿Qué? B punto primero. Que el sistema es estable. Sí. Sí. Si el sistema es estable, recuerden, tengo dos estados en el plano de fase. Tengo S, ¿y cuál era el otro? M. M. Entonces, yo quiero analizar el origen. Desde cualquier condición inicial, lo que me dice Lyapunov entonces es que voy a tender al origen, pero aquí me voy a quedar. Hay una vecindad aquí en la cual me voy a quedar. Entonces esa vecindad es acotada. Hay una distancia m que me acota todas las trayectorias después de un tiempo. Entonces, ¿todas las trayectorias de quién? Pues de S y de M tilde. Y como B dos puntos depende de S y M tilde, esta cantidad sustituye el valor. Bueno, ¿qué valor le puedo sustituir? Pues el valor que los acota M. M siempre es mayor que S y M tilde. Entonces metan M aquí, donde está, me voy a tener M cuadrada, y aquí tengo M, y pues estas cantidades son finitas. Entonces B dos puntos está acotada, porque el sistema ya es estable. ¿Sí? O Hay sea, un radio, pues hay una bola de radio M que acota las trayectorias de S y de M tilde. otra forma de decirlo sería que B punto tenga que ser estable y que B dos punto aparezcan las dos variables. No, en B dos puntos puede ser aparecer una sola, o B dos puntos podría ser 0, siempre y cuando sea acotada, nada más. Pero es que yo no veo que sea acotada. O sea, porque tiene una S cuadrada y esa. Por eso, a ver. Me vengo aquí. Hay una vecindad, lo que decía, de radio M. Esta trayectoria que yo estoy dibujando aquí depende de qué. En coordenadas polares, de una componente para X, digamos cualquier punto, pues, a esta, estoy aquí, y tiene una componente, en este caso de M tilde, y otra de S. ¿De acuerdo? No importa cómo sea, cualquiera de ellas, la norma de M tilde siempre es menor que M. Si esta es radio, es M. ¿Sí? Después de un tiempo. O sea, pero eso es por Lyapunov. ¿Sí? Y luego la norma también de S, por supuesto, aquí está S y aquí está M, también siempre es menor que esa M mayúscula. ¿Cuánto vale M mayúscula? Cualquier cosa, nomás que esté acotada, que no sea infinito. Lyapunov es lo que me dice. Si el sistema es estable, va a converger al origen y se va a quedar en una vecindad del origen. Sí. No nos dice qué vecindad es, de qué tamaño. En algunos casos se puede calcular, pero la teoría no dice de qué tamaño, solamente dice que es acotada. Y si es acotada, ¿qué pasa? Pues que hay un vector, una bola de radio M que acota las trayectorias después de un tiempo. Esas trayectorias, entonces M tilde, la norma de M tilde está acotada por M mayúscula y la norma de S está acotada por M. Y cuando digo que B dos puntos está acotada, es menor o igual, B dos puntos va a ser igual que 2M por qué? Por lambda cuadrada, M cuadrada. por, ahora sí, la norma cuadrada de M, menos 2 lambda, la norma de M. Bueno, M aquí no necesito ponerle ninguna norma. Esto es M. S otra vez por M y luego por B, por la norma de B. Que la norma de B dependía también de los estados. Entonces esto pues son cantidades finitas y una vez que las multiplicas, ¿qué tan grandes sean? No importa,
pero son cantidades finitas. Estrictamente, si quiero calcular pues la cota de B2 puntos, tendría que irme todavía, ya no lo hago porque por la estabilidad pues, y calcular la norma de este, pero ese está en función de esto, entonces siempre puedo encontrar que B también está acotada, y por eso digo entonces que B2 puntos es una función acotada, y eso sucede siempre pues. Si el sistema, ya sé que el sistema es estable, todo converge a una vecindad de aquí, y haz las combinaciones que quieras de estados aquí, multiplicadas, sumadas, lo que sea, y siempre van a ser acotadas. Esa es la razón por la que digo que B2 puntos es acotada. ¿Sí o no? O sea, sí, entendí lo que me dijo. Es que no hay, o sea, es calcular exactamente la cota sería difícil pues, pero yo digo que aquí solamente nos importa saber que existe esa cota, no cuánto es. Y existe la cota porque existe esta vecindad, eso me lo dice Lyapunov. Ajá, sí. Y ya a partir de allí en realidad pues la gente ni calcula esto, ¿no? Sí, ok. El sistema es estable, entonces como B depende de los estados del sistema, los estados están acotados o con la derivada de B, y pues la doble derivada pues debe estar acotada. Ya, ok. Y ya. Sí, gracias. Y entonces si está acotada, pues entonces B tiende a cero, B punto tiende a cero. Si B punto tiende a cero, S tiende a cero. Y entonces ya resolví un problema. Ya S tendió a cero. Si S tiende a cero, que dijimos S tiende a cero. A ver, y entonces lo que decía antes, como S, ¿qué forma tiene? Aquí está. Como S tiende a cero, pues entonces X2 puntos, X tilde punto es igual a menos lambda X. Y entonces X tilde también tiende a cero. Y si X tilde tiende a cero, pues X tiende a XN. Pero eso fue con respecto a X. Aunque S tiende a cero, no es cierto que M tilde tiende a cero. Eso no lo hemos probado. Por lo tanto, M gorro diferente de M. O sea, el valor estimado en realidad no fue igual a M. Que no sé cuánto sea M, pero no me hace falta, pues, para hacer que S converja a cero, no me hace falta que M estimado sea igual a M, es lo que me dice este resultado. Pero sí, bueno, M estimado va a ser el resultado de la ley de control, de la ley de convergencia que le pusimos a la dinámica de M tilde. Como S, bueno, es la última parte, ¿no? Como S es igual a X tilde más lambda X igual a 0, X tiende a menos lambda X, con lo cual X tiende a 0 cuando t tiende infinito, lo que produce que X tiende a X0. A ver, hemos aplicado ya varias veces Barbalat y dijimos, a ver, pues aquí, si seguimos lo que hicimos antes, a ver, ya entiendo que B punto tiende a 0. Si B punto tiende a 0, S tiende a 0. O S cuadrado, pues. Pero si S cuadrado tiende a 0, pues también S tiende a 0. ¿Qué pasa? Luego sustituíamos en la dinámica del sistema, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema? Resulta que si S tiende a 0, me queda que M tilde punto es igual a 0. Y entonces esto depende de la condición inicial. No hay convergencia, pues, de aquí se puede ver. Y por eso decimos que no hay convergencia de M tilde a 0. Y como no hay convergencia de M tilde a 0, pues M gorro no tiende a M. Pero si se fijaron, pues eso no fue problema para que S tendiera a 0. Eso sí tiende a 0 y eso es todo lo que me importaba. Entonces tenemos que S tiende a 0, pero M no tiende a M gorro. Esto lo quiero yo meter o extrapolar al control de los manipuladores.
La característica fundamental para que yo pueda aplicar un control adaptable es que los parámetros, el m pues, del caso que vimos, sea lineal con respecto al sistema. Y eso es algo que no todos los sistemas lo tienen. Entonces, si yo puedo obtener una parametrización lineal